Hebreos 6, verso 1 al verso 3, dice la palabra de Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Verso 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios, a nuestro Padre, que nos hable esta mañana. Padre Celestial, hemos detenido nuestra vida como hizo María, hermana de Lázaro, aquel día. Pausamos nuestras actividades porque hoy es tu día. Dejamos pendientes en casa cosas que resolver en nuestra vida para sentarnos. Porque tú dijiste a Marta aquel día, Señor, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y todos los que estamos acá hemos escogido esa buena parte. No estamos acá porque no tengamos nada que hacer. Estamos acá porque entendemos que la vida consiste en escuchar tu voz, que la fe consiste en caminar en tu dirección. Así que hoy te pido que seamos afirmados en nuestra fe, direccionados, establecidos, Padre, para que podamos caminar en el camino que nos has puesto y ser agradables delante de ti, Señor. Bendecimos esta congregación y todo lo que estás haciendo. Bendecimos nuestras iglesias en otros lugares, la casa hogar, nuestros ministerios, nuestros líderes y pastores. Bendícenos y guárdanos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. La vida cristiana completa es el título del tema. La vida cristiana completa. ¿Cuál es el título? Si hablamos de la vida cristiana completa, pues seguramente habrá la vida cristiana incompleta. Y la carta a los Hebreos aquí nos está dando una pauta muy importante para que entendamos qué es la vida cristiana completa. Muchas veces vemos en la vida, en el ámbito cristiano, vemos a veces cosas muy trágicas como, no sé, algún gran líder caer en pecado, algún matrimonio pastoral divorciarse, la iglesia se divide, la mitad se va con el pastor, la otra mitad se va con la pastora. Problemas financieros. Es muy común en Estados Unidos que haya divorcios entre las parejas pastorales y sigan pastoreando después de su divorcio con sus nuevas parejas. Y uno llega a un conflicto y dice, ¿por qué pueden llegar a pasar esas cosas? Porque a veces tenemos crecimiento ministerial, pero no tenemos crecimiento espiritual. Y crecemos de una manera incompleta. Nos falta cimiento, nos falta fundamento. La carta a los Hebreos es una carta muy especial. No sabemos quién escribió la carta a los Hebreos. Hay algunas suposiciones, ¿no? Como que fue Pablo, que fue Apolos, Priscila, Aquila, algunos. Pero el gran teólogo de Alejandría, Orígenes, en el siglo III, dijo: solo Dios sabe quién escribió la carta a los Hebreos. Y con eso nos quedamos. No hay ningún nombre de alguna autoría, pero sabemos el contexto en que fue escrita la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos no fue escrita para la mentalidad gentil. Nosotros somos gentiles, heredamos la mente griega.
no entendemos la carta a los hebreos, no la podemos entender con mente griega. Tenemos que aprender a pensar con mente hebrea, que es muy diferente. La carta a los hebreos fue escrita para hebreos, para judíos convertidos al cristianismo. Pero el contexto en que fue escrita la carta a los hebreos, segunda mitad del siglo I, años 64, 69 aproximadamente, ya no están los grandes apóstoles, ya no están los grandes movimientos cristianos y no sabemos quién la escribió. Pero el contexto de la carta a los hebreos nos habla de un retroceso de muchos hebreos, judíos convertidos al cristianismo que empezaron a regresar al judaísmo. ¿Por qué? Había un caos en la iglesia gentil. Los gentiles no pasamos el proceso de los hebreos. Los gentiles no aprendimos la ley, los mandamientos, la palabra. Los gentiles del mundo pecaminoso carnal entramos al reino de Dios a través de Cristo. Obviamente, las iglesias gentiles en Corinto, en Asia Menor, en Éfeso, eran iglesias que dejaban mucho que desear. Eran iglesias que tenían desórdenes, que tenían problemas, pecados escandalosos. Y eso hizo a muchos hebreos del siglo I dar un paso hacia atrás con respecto al camino de Dios. Muchos hebreos que habían sido formados en las escuelas mosaicas, en las sinagogas, con los rabinos, que habían aprendido a diezmar, que habían aprendido a ser misericordiosos con los pobres, a orar, a ayunar. Ahora habían entrado a una iglesia mezclada con gentiles, con griegos, con romanos, con egipcios, que tenían en muchas formas, sus formas paganas permanecían aún estando en la iglesia. Es comprensible, yo me identificaría con ellos, ¿no? Que de repente tengamos un montón de gente, no sé, espero no decir algo indebido, pero imaginemos que empezamos a recibir transexuales, travestis y ese tipo de personas, claro, genuinamente convertidos, pero todavía manteniendo ciertas formas. Entonces muchos de ustedes se irían de Fuente de Vida. Muchos de ustedes dirían: esta iglesia no es apta para mí ni para mis hijos. Lo vemos incluso con algunos niños de la casa hogar, que muchos papás dicen: no voy a enviar a mi hijo al campamento porque están los chamacos que son muy pecadores, ¿no? Y ese contexto, en ese contexto fue escrita la carta a los hebreos. Es una carta de exhortación. Vemos la exhortación a lo largo de toda la carta, palabras como no se vayan a deslizar, tengan cuidado, cuiden su salvación, mucha exhortación a no apartarse del camino de Dios, porque ellos realmente no se estaban apartando para querer regresar al mundo. No se estaban apartando del camino de Dios porque querían ir al carnaval y tomar las cervezas. Realmente el problema que tenían estos creyentes hebreos era que estaban desilusionados. Y ellos querían nuevamente regresar a los estándares. Y tenemos el mismo problema hoy. La iglesia del siglo XXI no tiene estándares definidos. Ya hicieron a un lado los 10 mandamientos. Y entonces la iglesia del siglo XXI se basa solamente en la gracia, solamente en el amor de Dios, la misericordia. No importa, sigue mintiendo, no importa, sigue siendo deshonesto. Y entonces el judío moderno, el judío actual me dice: ¿tú quieres que yo me convierta a uno de ustedes que no tienen estándares, que son relativistas? No, gracias. Yo tengo un código, yo tengo una base, yo tengo un fundamento eterno. Entonces es comprensible que ellos habían querido regresar al judaísmo porque querían ellos estar en el camino correcto.
Entonces la carta a los hebreos es una carta número uno de exhortación, pero al mismo tiempo es una apología, es una carta de defensa del camino de Cristo y el nuevo pacto, la superioridad de Cristo y el nuevo pacto en contraste con la ley mosaica y el judaísmo. Y entonces por eso en la carta a los hebreos vemos esta obra magistral de exponer el nuevo pacto para los hebreos. Hay 29 referencias al Antiguo Testamento, más de 53 citas a la ley de Moisés y una terminología completamente hebrea que solamente ellos podían entender mejor que nosotros, los gentiles. Y ese es el desafío del autor de Hebreos. Cuando leamos esa carta, no pensemos que era gente queriendo regresar al mundo, no era gente queriendo regresar al mundo. Era gente desilusionada al ver una iglesia gentil, medio mundanota, y ellos queriendo regresar a sus raíces hebreas que les daban más estabilidad y que tenían tal vez una moral más alta que los cristianos gentiles. Ese es el contexto. Y gracias a esa situación es que se escribe la carta a los hebreos. La superioridad de Cristo y el nuevo pacto por encima de Moisés y el sacerdocio levítico. Ese es el objetivo. Y en esta carta vemos muchas exhortaciones. Una de las más fuertes está justo antes del pasaje que leímos en el capítulo 5, ¿no? Cuando dice el autor de Hebreos, dice, bueno, ustedes debieran ser ya maestros y tienen necesidad de que se les vuelva. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Los hebreos como Pablo debieran de ser los más convencidos, debieran de ser los más radicales, porque Pablo, Pedro, Santiago, los apóstoles que eran hebreos, que conocían la ley, que entendían, ellos vieron en Cristo y en el nuevo pacto, vieron el cumplimiento perfecto de las profecías. Entonces el autor de los hebreos les está diciendo, hey, no están viendo el panorama completo, están dejándose llevar por lo que ven sus ojos. No están viendo el panorama completo, el cumplimiento de las profecías, que todas convergen en Cristo, en la persona de Cristo, y como para los hebreos no es un borrón y cuenta nueva. La fe para ellos no fue un borrón y cuenta nueva, sino que fue una continuidad, evolucionar de la ley mosaica a Cristo. El cumplimiento de la ley es Cristo. Las figuras metafóricas del sacerdocio levítico se cumplen en Cristo. Y ese era el desafío del autor, para que ellos pudieran entender. Pero es obvio que hay ciertos vacíos doctrinales en la mentalidad de ellos que les hacían volver. Porque el apóstol Pablo, a pesar de que él fue el que más vio este desorden en sus iglesias, las iglesias de Pablo eran así como que, oh my God, ¿no? La iglesia de Pablo, no, yo no voy a las iglesias de Pablo, porque eran iglesias gentiles. Las iglesias de Pedro, de Santiago, pues eran iglesias decentes, ¿no? Porque era gente que había caminado en la ley de Dios años atrás. Pero el apóstol, el autor de Hebreos insinúa en este pasaje que les falta conocimiento, les falta revelación, les falta entendimiento. Y esa es la razón por la que están volviendo atrás. Este es el contexto del pasaje que acabamos de leer. Esta es la exégesis del pasaje. Pero también vemos que dice en el verso 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La primera palabra que nos llama la atención es la palabra dejar. Dejando.
Es la palabra griega afemi, que no significa rechazar. No está diciendo el autor, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, sino que vamos a partir de esa base para seguir adelante. Es como en la primaria aprendimos las operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Si tenemos 10 años en la primaria, ¿no? Cualquiera nos diría, oye, ya deja las operaciones básicas, vamos a crecer, vamos a entrar a nuevos niveles, a la ingeniería, a la arquitectura, donde ves la aplicación práctica. Entonces, el sentido de dejar acá no se refiere a rechazar, no se refiere a abandonar los rudimentos de la doctrina de Cristo, sino a crecer encima. ¿Cuántos años tenemos en Cristo? ¿Cuánto tiempo tenemos en la iglesia? ¿Tenemos 10 años en la primaria? Ya tenemos que pasar a la secundaria. Ese es el sentido en que está hablando el autor de la carta, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante. Es la palabra griega epi. Epi significa sobre, ¿verdad? Epidermis es la piel, la capa superficial que está encima. Significa sobre. Vamos adelante, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a madurar. Es la exhortación que está haciendo el autor de los Hebreos. ¿A dónde vamos a ir? A la perfección, a la madurez, al crecimiento espiritual, para que Dios pueda depositar aquello que Él quiere poner en nuestras manos. El crecimiento espiritual suyo, querido hermano, hermana, depende solamente de usted. No depende de Dios. No depende de la iglesia, no depende del pastor o de su líder de célula. Su crecimiento espiritual es responsabilidad suya solamente. Entonces, dejando ya la primaria, vayamos a la secundaria, pasemos a la prepa, a la universidad y ejerzamos una carrera profesional. Dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de obras muertas, sino que prosigamos. Y ese es el tema de la carta a los Hebreos. Si nosotros, por ejemplo, analizamos esto, el autor de los Hebreos detecta que hay vacíos doctrinales en muchos creyentes, en ellos. Pero también de repente nuestra vida puede estar incompleta doctrinalmente hablando. Y entonces tenemos problemas, porque no podemos crecer. Y si pensamos, por ejemplo, en un dispositivo, pensemos en un celular. El dispositivo tiene ciertas funciones que el usuario va a usar. El teléfono, el WhatsApp, no sé, el Facebook, yo lo voy a usar. Pero hay otras funciones que no dependen de mí, que son el equipo las va a usar. Por ejemplo, ya se dieron cuenta que cuando dejan su teléfono en el auto y ustedes se suben 2 horas después, está hirviendo el teléfono, sale un mensaje y dice está a reventar tu teléfono, no lo puedes usar, ¿no? Allá vemos un ejemplo de una función que no depende de nosotros, que está integrada en el equipo, y esa función está protegiendo el equipo. Pudiéramos hablar del GPS también, pudiéramos hablar del reloj, de la alarma, que están funcionando en segundo plano. No dependen de nosotros, no están esperando una respuesta de nosotros. Lo mismo, gracias a Dios, es nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos funciones voluntarias que dependen de nosotros, como comer, dormir, hablar, no sé, salir a caminar, depende enteramente de nosotros.
Pero gracias a Dios hay otras funciones que no dependen de usted, como la digestión de sus alimentos, como su respiración, su sistema respiratorio, no dependen de usted. Entonces yo puedo estar sentado en un restaurante, en un café con usted, conversando, y nuestro enfoque está, por ejemplo, no sé, en alguna consejería, pero nuestro enfoque está completamente, estamos hablando yo y usted de un problema, a lo mejor, no sé, en su célula, usted quiere saber cómo resolver cierto problema y estamos platicando y ese es nuestro enfoque, pero detrás de nuestra plática, mi sistema digestivo está trabajando, mi respiración está trabajando, mi corazón está latiendo. Yo no tengo conciencia de eso, pero están operando en segundo plano. Es como lo básico que sostiene, es lo que hace que yo tenga paz para enfocarme en hablar con usted. Gracias a Dios todo eso no depende de nosotros. Imagínese que dependiera de nosotros. Ay, se me olvidó respirar. Ay, se me olvidó hacer digestión o que su estómago no mande la señal de saciedad y usted sigue. Entonces, qué bueno que Dios lo hizo de esa manera, porque tal vez el 80% de nuestro cuerpo no depende de nosotros. Sistema inmunológico, por ejemplo. Lo mismo es en lo espiritual. En lo espiritual hay ciertas doctrinas que van a operar en segundo plano. No van a estar presentes, no vamos a estar manejando, oh, ya va a llegar Cristo, ¿dónde está la nube? Ya va a llegar. No vamos a estar haciendo eso. Pero hay ciertas doctrinas que van a operar en segundo plano en nuestra vida, de tal manera que cuando yo llegue al semáforo, no hay nadie por allá, tengo luz roja, nadie me está viendo, y entonces esa doctrina que opera en segundo plano funciona y me dice, no lo hagas. Es una enseñanza que está en segundo plano y están operando atrás de mis sentimientos, atrás de mis decisiones, atrás de lo que le digo a mis hijos, atrás de la manera en que manejo mis finanzas, atrás de la manera en que manejo mi ministerio. Están operando atrás. Están en un background, están en un segundo plano, están operando y son funcionales y son básicas, y eso hace que mi caminar sea el correcto. Y el escritor de Hebreos dice, algunos de ustedes no tienen estas doctrinas operando en segundo plano y por eso fallan. Y a veces crecemos ministerialmente, ya predicamos, ya dirigimos una iglesia, ya dirigimos un ministerio, pero no crecemos espiritualmente. No están presentes estas doctrinas de segundo plano y entonces metemos las 4. Y por eso les digo, es triste que a veces un gran predicador, tenemos el caso, Benny Hinn hace algunos años se divorció, gran evangelista, luego se volvió a casar, gloria a Dios, pero se divorció un evangelista que llena estadios. Guillermo Maldonado con su esposa igual están divorciados y ambos siguieron con sus iglesias. Y no estoy acá para juzgar porque yo tampoco estoy exento y todos podemos fallar, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué crecemos en nuestros dones, en nuestros talentos, en ministerialmente y a veces no hay crecimiento fundamental? Y eso es un problema. Porque una persona que cae ya estando en una posición de eminencia hace más daño que el bien que hizo. Y eso es lo que está pasando acá. Y esos hebreos están incompletos.
Entonces, el escritor de Hebreos les da una lista de doctrinas fundamentales que operan en segundo plano en la vida del creyente. ¿Cómo se le llaman a esas doctrinas operando en segundo plano? Sistemas que no dependen de nosotros, están allí atrás, están trabajando, no estamos necesariamente conscientes, pero están influenciando nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras relaciones, están en todo momento influenciando nuestra vida para que caminemos correctamente. ¿Cómo se llama ese set de doctrinas? Rudimentos. Son los rudimentos, las esencias de la doctrina de Cristo. No confunda con rudimentario, porque a veces nosotros hacemos asociaciones que no tienen nada que ver. Rudimentario es algo que está medio hecho así, como que medio lo hizo, ¿no? Hice una ventana rudimentaria, agarré 2 palos de escoba, los amarré, ahí está mi ventana. Eso es algo rudimentario. No. Un rudimento es un fundamento, una base, una esencia que tiene que estar presente en nosotros. Por eso titulé a este tema la vida cristiana, ¿qué? Completa. Porque estos rudimentos, estas doctrinas de segundo plano están operando. A veces el celular nos dice eso, ¿verdad? Nos dice el celular: ¿vas a usar el GPS solo cuando la aplicación lo requiera o quieres que esté activo todo el tiempo? Entonces, como no queremos gastar la batería, decimos, bueno, solo cuando la aplicación esté en uso vamos a usar esa parte del celular. Pero pudiéramos decir, no, siempre, que siempre esté. Y claro, en términos de batería se va a bajar más rápido, pero en términos de funcionalidad es mejor que estén operando siempre, todo el tiempo, en segundo plano. Y entonces el autor de los Hebreos nos da una lista de 7 doctrinas cardinales, 7 rudimentos, 7 esencias que deben estar en nuestra vida para que podamos considerar nuestra vida una vida cristiana completa. Y como dice el apóstol Pedro, los que hacen estas cosas no caerán jamás. Entonces vamos a analizarlas. No sé si me dé tiempo de terminar hoy, pero si ya me llega la hora, vamos a terminar y vamos a continuar. Yo calculo que esta serie me podría llevar unos 3 domingos, 2 o 3 domingos, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? No vamos a entrar en profundidad porque no es el tema, solo los vamos a ver de una manera a vuelo de pájaro, como diríamos. Entonces en el verso 1 dice, a la mitad del verso dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Aquí vemos el primer rudimento. De obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, está hablando en plural, porque sabemos que hay 2 bautizos, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y eso haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces yo les preparé unas gráficas, vamos a ver la primera gráfica si la tienen, para que entendamos un poquito y lo veamos de forma gráfica. Muy bien, aquí tenemos 7 columnas. Son los 7 rudimentos que habla la carta a los Hebreos capítulo 6. El arrepentimiento, la fe en Dios, bautismos, bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Esa es la vida cristiana completa. No
No esta, vamos a ver la gráfica, la siguiente gráfica. Esta no es la vida cristiana completa, porque tiene deficiencias, tiene áreas débiles y se está resquebrajando el techo. Tampoco es la que sigue, vamos a ver la que sigue. Tampoco es esta. Y entonces, a veces estamos caminando, batallando. ¿Por qué? Porque nuestra cimentación no está correcta. Vemos un matrimonio lindo, hermoso, cómo se quieren, y al par de años, ¿qué? Que se divorciaron, que se demandaron, que ella se fue con otro, que él está con otra mujer, y uno dice, ¿qué pasó? ¿Cuál era el problema? No la apariencia. El problema estaba a nivel fundamental. El problema estaba en los cimientos, en los fundamentos. Lo mismo ha pasado con grandes ministerios internacionales que han caído por lo mismo. Entonces el autor de los Hebreos nos está llamando la atención para que nosotros tengamos este set. Vamos a regresar a la primera imagen, por favor, de doctrinas fundamentales, cardinales, que deben estar presentes en un segundo plano en nuestra vida. No es que estemos pensando todo el tiempo en el juicio eterno, o todo el tiempo estemos hablando del regreso de Cristo, o todo el tiempo estemos hablando de arrepentimiento, no, pero vivimos. Nuestra vida emana de esas doctrinas. Y podemos ver una diferencia también en este es el orden hebreo. Hay otro orden, que es el orden gentil. En el orden gentil, esto nada más es un comentario. La fe va acá y el arrepentimiento va acá. Este es el orden hebreo, que es el que debemos seguir. ¿Por qué Jesús predicó arrepentimiento? Juan el Bautista predicó arrepentimiento y los discípulos predicaron arrepentimiento. ¿Y por qué el apóstol Pablo predica fe en vez de arrepentimiento? No se contradice la Biblia ni son dos evangelios distintos. La razón son los contextos. Jesús, Juan el Bautista y los apóstoles de la primera mitad del siglo I le predicaron a judíos, a personas conocedoras de la palabra de Dios, personas conocedoras de la ley de Moisés, personas que ya no mentían, personas que ya no robaban, personas que ya tenían temor de Dios, pero estaban en el antiguo pacto, y el llamado a ellos fue el arrepentimiento. Pero cuando el apóstol Pablo va a los gentiles, entra al mundo gentil, el apóstol Pablo empieza a predicar lo mismo y dice: arrepiéntete. ¿Arrepentirme de qué? De tu pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues la ley de Dios. ¿Cuál ley? Pues te está contaminando tu alma. ¿Qué es el alma? Y entonces estaban tan mal los gentiles, que Pablo tuvo que ir a un punto cero, como hoy tuvimos nuestra clase cero de escuela de discípulos, ¿no? Por eso Pablo predica fe. No es que no predique arrepentimiento. Y seamos honestos, la enorme mayoría de ustedes, yo me incluyo, se arrepintieron después de creer en Jesús. ¿Sí o no? Usted vino acá, creyó en Jesús y bueno, vamos a ver qué me da Jesús, y todavía seguía con su vida mundanota y haciendo las cosas a su manera. Es hasta que el Espíritu Santo le trajo convicción de pecado, algunos en un encuentro. Yo tuve una experiencia profunda de arrepentimiento 1 año después de mi conversión. 1 año después de mi conversión. Pero no importa el orden.
Lo que importa es que tengamos los 7 pilares. Y claro, este es el orden ideal, pero debemos tener los 7 pilares. Por eso dice Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Tenemos que labrar nuestras columnas. Sobre eso está su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos, su economía, su ministerio. Sobre eso se va a edificar. Lo que Dios tenga que edificar, lo va a edificar encima de eso. Y entonces, ¿por qué fracasa mucha gente? Por esto. Porque no está completo, o está raquítico, o no labran sus columnas. La primera columna, repito, no vamos a ver, no creo que nos dé tiempo de verlas todas, pero vamos a avanzar. Es el arrepentimiento de obras muertas. Así lo dice la carta a los Hebreos, verso 2, capítulo 6, o verso 1, perdón. El arrepentimiento de obras muertas. Los apóstoles predicaron en el día de Pentecostés, en Hechos 3:19, dijeron: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y acá podemos ver que todo lo que Dios tiene para nosotros está después del arrepentimiento. ¿Va a empoderar Dios al hombre viejo? ¿Va a darle unción Dios al viejo hombre que está viciado con los delitos y pecados? ¿Va a darle fuego Dios a la naturaleza caída? No, no lo va a hacer. Tenemos que arrepentirnos. Hay 2 paras. Si quieres ponme el versículo, porfa. Es Hechos 3:19. Podemos ver 2 paras en este versículo. Y hay 2 verbos que en griego significan, bueno, están bien traducidos: arrepentíos, metaneo, y convertíos, epistrefeo. Metaneo es un cambio interior. Cambia la persona que vive dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo sé que una persona ha pasado el proceso de arrepentimiento? Le pasa lo que le pasó a Jacob en Peniel. Se descoyuntó su cadera, algo se quebró. Uno cojea. Cuando uno ha pasado el proceso de arrepentimiento, uno es humilde, uno es tierno, uno es moldeable, fácil. No es que sea un tonto y que permita que todos le atropellen, no es el caso. Pero uno es una persona fácil de guiar, se vuelve manso, se vuelve humilde. Las personas que han pasado un proceso de arrepentimiento son como niños. Se les turba el corazón, inmediatamente se dan cuenta que han pecado. No pueden dormir si saben que tienen que pedirle perdón a una persona. Buscan inmediatamente aclarar cualquier situación que ellos pudieran haber dejado mal, porque ellos no quieren ensuciar su corazón. Así que arrepentíos, metaneo, un cambio interior, y convertíos, epistrefeo, un apego a un estándar, para que sean borrados vuestros pecados. El primer para depende del primer verbo. El que se arrepiente, son borrados sus pecados. Y el que se convierte, el que se apega a una nueva forma de vida, experimenta tiempos de refrigerio. Muchos creyentes
no experimentan tiempos de refrigerio, regresa a la gráfica, porque no se han arrepentido. Puede ser que ya aceptaron al Señor, puede ser que ya son hijos de Dios, sí, pero siguen ellos sentados en el trono. La Biblia es clara cuando define que todo lo que tiene Dios para nosotros presupone arrepentimiento. Y de esta manera, dice la Biblia, van a venir tiempos de refrigerio. Por eso el libro de los Hebreos dice que el primer pilar es el arrepentimiento de obras muertas. También podemos decir, sin distorsionar la verdad en este pasaje, pudiéramos decir que también el arrepentimiento es arrepentirse de obras de muerte, obras muertas y obras de muerte. El pecado produce muerte. Y en el verdadero arrepentimiento nos arrepentimos no solo de lo que hacemos, sino de lo que somos. Porque en el mundo nos arrepentíamos de lo que hicimos, del fruto. Mentí, forniqué, robé, fui deshonesto con mi papá, esto está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Y queremos bajar el fruto, pero ese no es el arrepentimiento cristiano. En el verdadero arrepentimiento no me arrepiento necesariamente de lo que hice, sino de quién lo hizo. No me arrepiento de lo que hago, me arrepiento de lo que soy. La persona egoísta, manipuladora y malvada que vive en mí es la que miente, es la que roba, es la que saca provecho de cada situación. Y el verdadero arrepentimiento es una confrontación con uno mismo. Sí, porque yo puedo decir, lo malo en mí es esto, esto, esto y esto. Vamos a cortar estos frutos, pero dejo el problema principal. ¿Cuál es el problema principal? Usted en el trono de su corazón. Usted gobernando. Usted como un dictador, estableciendo lo que le conviene y no le conviene, qué parte de la Biblia voy a obedecer y cuáles no, cómo me beneficio de la iglesia, cómo me beneficio de esta persona, cómo me beneficio del pastor y hasta dónde permito que lleguen en mi vida y hasta dónde no. Es el viejo hombre que está sentado, claro, con una vestimenta religiosa, con una nueva forma de hablar cristiana. Ya no escucha a Paquita la del barrio, pero ahora pone a Miel San Marcos. Pero es uno el que sigue en el trono. En el verdadero arrepentimiento es uno el que sigue en el trono. Yo tardé 1 año para arrepentirme a profundidad. 1 año. Conocí al Señor en 1995, me bauticé un mes después, caminé con el Señor, aprendí muchas enseñanzas, muchas doctrinas, pero siempre estaba el elemento del beneficio, el yo. ¿Cómo me beneficia esto que voy a hacer? Va a haber un curso, me meto porque me beneficia. Y nunca mirando el bien de Cristo, sino el de uno. Y fue el Espíritu Santo que trajo convicción a mi vida en un mes de septiembre, un 15 de septiembre en la noche, en una fiesta mexicana en la iglesia donde conocí al Señor. No aguanté más y tuve que irme a la parte trasera a quebrantarme, a llorar. Un amigo me fue a ver y me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, nada, ándate, le dije. Porque el Señor estaba tratando con la soberbia, con el egoísmo, la arrogancia. Y ese día me arrepentí.
Claro, no seguí el orden bíblico, el orden hebreo. Yo primero creí, primero tuve el segundo pilar, luego tuve el tercer pilar, luego tuve el primer pilar y después del primer pilar, ¡pum!, llegó el cuarto pilar. Porque ahí entendí que Dios no va a empoderar al hombre viejo. Dios no va a ungir al egoísta, al soberbio, al altivo, al hostil. No lo va a ungir a él. Todas las bendiciones, las promesas del nuevo pacto son patrimonio del hombre nuevo, no del viejo. El viejo hombre solo tiene una sentencia: muerte. Es su sentencia. Entonces, en el verdadero arrepentimiento, uno se arrepiente no de lo que hizo, sino de lo que es en esencia. Soy yo el que miente, soy yo el que fornica, soy yo el que es hostil hacia Dios. El problema no es el fruto, el problema es la raíz, la esencia de quién soy. Y en el verdadero arrepentimiento uno aborrece su vida, le da asco su propia vida. Uno dice de sí mismo: soy la persona más, la piltrafa más fea de este mundo. ¿Por qué? Porque he lastimado el corazón más tierno en el universo. La persona que me abrió los brazos, la he ofendido. El verdadero arrepentimiento es vertical, no es horizontal. No tiene que ver con los demás. Eso se llama remordimiento. Te pido perdón porque me cachaste, porque tengo la cruda moral, las consecuencias que voy a pasar. Pero no porque esté yo triste por haber ofendido a Dios. Y si no está este pilar en nuestra vida, podemos crecer ministerialmente, predicar, ir acá, ir allá, ir a las naciones, avanzar. Y luego tenemos el problema. El arrepentimiento, queridos hermanos, no es un evento en nuestra vida. No fue un evento que sucedió para mí en 15 de septiembre de 1996. El arrepentimiento es un estado. Yo entro a un estado de arrepentimiento continuo. A partir de ese momento, cualquier acto posible de rebeldía, ¡pum!, turbaba mi corazón. Ay, no, ¿sabes qué? Perdóname, discúlpame. Ay, el de la tienda me dio 5 pesos de más. Chispa, estoy a 3 cuadras. No puedo llegar a mi casa. Tengo que regresar y dárselo porque no hay paz en mi corazón, como David cuando cortó el manto del borde del manto de Saúl. Él hace el corte del manto y en ese momento dice la Biblia que se turbó el corazón de David. Ya no tuvo paz. Una persona que está en un proceso, en un estado de arrepentimiento, no busca sacar provecho de los demás. No busca sacar provecho de Dios o de la iglesia. Ya no está esa altivez, esa arrogancia. Y dice, como dice el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cuando fue derribado camino a Damasco: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Fue lo primero que salió de su boca. ¿Dónde está el hombre altivo, el perseguidor, el injuriador? ¿Dónde está? Ya no está. Metaneo, un cambio interior. El hombre que vivía, el hombre que gobernaba esa vida, ya no está. Ahora hay un hombre tierno, hay una nueva conciencia. Uno ya no quiere perturbar esa conciencia. Si no está este pilar en nuestra vida, no hay tiempos de refrigerio. Todo lo que tiene Dios para nosotros viene después del arrepentimiento. Dios no va a ungir el hombre viejo. Dios no va a darle fuego a la naturaleza caída. Por eso necesitamos
profundizar en nuestro arrepentimiento. Y muchos de ustedes, es evidente que han pasado por ese proceso, porque son tiernos, son humildes, son fáciles de guiar, son personas que sirven, que están todo el tiempo como la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Pero entramos a un proceso, y después de ese arrepentimiento profundo que hubo en mi vida en el 96, he tenido miles y cientos de arrepentimientos pequeños. Porque ahora ya no es un evento. Ah, sí, me arrepentí hace 10 años y ya todo está bien. No, es un estado. Y en el momento en que el Espíritu Santo me muestra, has pecado. ¿Sabes qué, fulanita? La forma que dije, la verdad no era así. Yo le he dicho incluso a un amigo pastor, le dije una vez, para buscar la paz de mi corazón: perdóname porque yo hablé mal de ti. No me quiero justificar, quiero estar limpio en mi corazón. Muchos de nosotros creímos primero, es el segundo pilar, la salvación, la fe en Dios. La Biblia nos recuerda en Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué parte de ese versículo no entendemos? La salvación no es por obras, la salvación es por confiar en Jesús. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 53, él dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías sabía que cuando se predicara el evangelio entre los judíos, lo iban a rechazar. ¿Por qué? Porque no puede ser tan fácil. Toda mi vida he guardado la ley, toda mi vida he diezmado, toda mi vida he ayunado, he dado dinero a los pobres, toda mi vida me he esforzado en ser una buena persona y en cumplir los 10 mandamientos. Y ahora vienen estos mundanotes gentiles que solamente por hacer una oración son salvos. No. Y muchos hermanos hoy se comportan de esa manera. Pero ¿dónde está? En el Evangelio de Romanos, ¿dónde está que la salvación es por arrepentimiento? Entonces sería por obras. No somos salvos por arrepentimiento, somos salvos por la fe en Jesús. Y en el 90% de ustedes, el arrepentimiento vino después de la salvación. Por eso le digo, este es el orden hebreo. En el orden gentil, la fe está primero, y eso lo entendió Pablo, porque cuando Pablo predicaba arrepentimiento a los gentiles, nadie le hacía caso. Y Pablo entendió, hay que avivarlos primero para que estén ya vivificados, y ahora sí te hablo del pecado, y entonces viene convicción sobre tu vida. Pero sea honesto, usted se arrepintió después. ¿Cuándo empezó a hacer grandes cambios en su vida? Después de que conoció a Jesús. No los hizo para ser salvo, sino porque ya era salvo. Y si nosotros entendemos cómo es la salvación, vamos a predicar el evangelio. Ayer yo estaba platicando con un hombre, con don William, allá en el parque de Canacín, y lo guiamos a Jesús. Y él me platicaba, y estoy seguro que hay muchas cosas que están mal en su vida. Él lo platicaba, él nos decía: no, hice muchas cosas malas, estoy tratando de componer mi vida. Pero en ese momento, ¿qué es lo que importa? Que acepte al Señor, que reciba a Jesús en su corazón. Y eso es la salvación. Dios lo ha hecho de una forma tan sencilla que cualquiera puede ser salvo. Claro, entendemos que después hay un proceso llamado discipulado.
Pero muchos confunden la salvación con el discipulado. No ponga el discipulado primero. Primero va la salvación y después va el discipulado. El discipulado es para una persona renacida. El discipulado no es para conducir a un perdido a Cristo, no. Al perdido hay que predicarle directamente a Cristo. Luego viene el discipulado. Y luego nosotros vamos a ponderar, de acuerdo a los frutos, si la persona realmente está convertida o sigue en sus pecados. Y a veces hay personas que están convertidos, pero no se han arrepentido, no han bajado del trono. Entonces los llevamos a los encuentros también, y ahí también sucede el arrepentimiento. Pero ¿qué podría hacernos falta, hermanos, para tener una vida cristiana completa, para que los rudimentos estén funcionando? Si los rudimentos están funcionando en un segundo plano de mi vida, en un background, mis decisiones, mis intenciones, mis relaciones con ustedes van a ser santas. Porque hay un set de 7 doctrinas que están influenciando mi vida en todo momento, como el detector de temperatura está funcionando en todo momento y cuando es necesario, ¡boom!, bloquea el teléfono. El GPS en todo momento está funcionando y cuando lo necesito, ahí está disponible. El reloj en todo momento está funcionando. No tengo que decirle, avanza minuto, segundo, avanza. No tengo que decirle, está funcionando en un segundo plano. Y así estas doctrinas cardinales deben estar funcionando en un segundo plano. Pero ¿qué dice el proverbio? Tenemos que labrar las 7 columnas. Tenemos que trabajar en estas columnas. ¿Para qué? Dice el autor de Hebreos, para que podamos avanzar a la perfección. No te puedo enseñar matemáticas integrales si no sabes sumar, multiplicar, dividir y restar. Entonces el fundamento, el cimiento, siempre va a ser la base de todo. Recuerdo, yo estudiaba la prepa cuando construyeron el Fiesta Americana ahí en los 90s. ¿90s? Creo que sí. Y mi camión, el minibús que yo tomaba, pasaba justo al lado de donde está el hotel ahorita. Y recuerdo que tardaron como 1 año en hacer los cimientos. Escarbaron, hicieron un mega hueco del tamaño del hotel, que es enorme, tiene pilares enormes. De ese tamaño está el hueco abajo. Y recuerdo cómo hicieron una reja, un enrejado en el piso y tiraron toneladas de cemento. Yo no era cristiano, pero me gustaba verlo. Ahí se paraba el minibús y yo me quedaba viendo todo ese trabajo. Pero ahora, transportándolo a lo espiritual, sabemos que la fortaleza de nuestros cimientos, de eso va a depender la altura, la grandeza, la belleza del edificio. Es el hotel más hermoso de Mérida, emblemático en el centro del Paseo Montejo, embellece la ciudad. Qué hermosas columnas, qué hermosas ventanas, qué lindos pisos, pero nadie está mirando lo que todo eso sostiene, los cimientos, las bases. Están operando en segundo plano, están trabajando todo el tiempo los cimientos. Vamos a terminar con el tercer pilar, que es el bautismo en agua. El bautismo en agua. Cuando yo me bauticé en agosto de 1995, y obviamente yo no tenía el entendimiento, conocimiento que tengo ahora del bautizo. Yo había hablado con mi líder de jóvenes, tenía yo 1 mes y medio más o menos de conocer a Jesús, y había un viaje a Telchac, y mi líder de jóvenes me dijo, hermano Pedro, me dijo, ¿te vas a bautizar?
Yo le dije, no, ya me bauticé. De bebé. Mi mamá me dijo que puedo venir a la iglesia bautista, pero no me voy a bautizar. Y me explicaba, ¿no? No, que el bautizo, que no sé qué. Y entonces yo le dije, sí, ok, pero ¿dónde queda el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y entonces me sacó otro versículo tremendo, mamá, ni modo, de ahí perdiste con Cristo. Me sacó otro versículo que decía, el que ame más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí. Y fue difícil para mí bautizarme, porque yo sabía que era el rompimiento de la fe que me heredaron mis padres. Yo sabía que había una cláusula en la iglesia católica que decía que si yo me bautizaba en otra fe, automáticamente era mi excomunión de la iglesia. Entonces a mí me costó bautizarme. Era el primer cristiano de mi familia, no tenía otros referentes. Bueno, mi primo se había convertido antes que yo. Todos mis amigos en la escuela estaban en contra, mis familiares estaban en contra. Y ahí estaba yo solo con el Señor tomando una decisión. Y decidí bautizarme en las playas de Telchac, Puerto. Y cuando entraba al agua recuerdo que yo dije así, mamá, perdóname, pero tengo que seguir a Cristo. Y fui bautizado. Ella se enteró un año después, creo, no le dije. Pero ahí es donde la palabra de Dios nos permite la desobediencia. Cuando una autoridad nos pide que no sigamos a Jesús, podemos desobedecerle, pero con mansedumbre y con respeto en nuestro corazón. Y no entendí nada de lo que yo entiendo ahora del bautizo. Solo lo hice porque sabía que tenía que hacerlo, porque es un mandamiento, etcétera. Pero años después empecé a estudiar y me di cuenta de todo lo que pasó en el bautizo. El bautizo, hermanos, ya les comenté que en el caso mío, primero tuve la fe, luego tuve el bautizo, luego el arrepentimiento un año después, y un mes después, boom, bautismo en el Espíritu. Y cuando yo tuve ese arrepentimiento profundo en septiembre del año 96, yo quería volver a bautizarme. Yo le dije a mi líder, bautízame otra vez, porque el año pasado no estaba yo convertido bien. Sí creía en Jesús y todo. Entonces ella me dijo, no, tú lo hiciste bien. No lo hiciste en el orden, pero lo hiciste bien. Y no me volví a bautizar. Tomé su instrucción. Pero lo ideal es que una persona arrepentida sepulte al hombre viejo, al hombre que ha destronado. Yo creo que hubiese sido poderoso, tipo Torbe, no hubiese sido mi bautizo después de ese arrepentimiento. Qué bueno que no grababan videos y no iba a salir yo en el video. ¿Qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo más hermoso que ha hecho Jesús por ti? ¿Qué es lo más hermoso que ha hecho Jesús por ti? Jesús me amó tanto, tanto, tanto. Hizo algo tan hermoso por mí. Me mató en la cruz. Mató a Carlos en la cruz. Jesús no solamente resuelve el problema del pecado en la cruz. Sí, Jesús llevó mi pecado. Jesús llevó mi maldición, mi condenación, mi vergüenza, mi enfermedad. La llevó a la cruz. Destruyó el pecado en la cruz. Pero hermanos, ¿de qué sirve que Jesús, que Dios resuelva el problema del pecado y entonces ya me pueda perdonar y ya yo pueda entrar al paraíso?
Pero ¿de qué sirve si todavía está presente el que peca, el hombre viejo? Porque el hombre viejo va a pecar. Aunque se vaya a un desierto y se meta a un monasterio y se encierre por 40 días, va a pecar, va a buscar la forma de pecar. Lo va a hacer. Y ese es el problema. No, el problema no es tanto el pecado, sino el que peca. Ese es el problema. Y lo más hermoso que Jesús hizo por mí fue que no solamente llevó mi pecado a la cruz, sino que me llevó a mí, Carlos Cruz, me llevó a mí y en la cruz me mató, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso en el bautizo sepultamos al viejo hombre viciado con los deseos engañosos. Claro, todo eso pasó en agosto del 96, pero no lo viví, porque no lo entendí, porque no tuve la revelación. Una amiga de nosotros me dijo a mí una vez, había conocido a Cristo, había caminado 1 año, 2 años más o menos en Cristo, y me hizo una confesión y me dijo: tengo este pecado, no puedo dejar este pecado, y sé que está mal, y lloro, y he orado, y ahí estoy en el suelo cada vez. Y me dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar: si yo no tuviera este pecado, yo sería la persona más entregada a Cristo. No me importaría irme, vender todo lo que tengo, irme a otro país a predicar y depender 100% de Dios. No me importaría si yo me quedé soltera el resto de mi vida, soltero. Yo sería el cristiano más entregado a Jesús, me dijo esa persona. Eso pasó más o menos antes de la pandemia. Hoy, cada vez que veo a esa persona, le recuerdo y decimos: wow. Y es una persona súper entregada a Cristo, que ha dedicado su vida, sus dones, su potencial a servir al Señor. Recibe a Cristo, habla conmigo. Hoy se cumple lo que esa persona me dijo. ¿Qué pasó en medio? ¿Qué pasó en medio? ¿Fue libre? No. Se dio cuenta que era libre. Eso es lo que pasó. Ella fue libre desde acá, pero no había el entendimiento, la revelación. Y eso es lo que nos está diciendo la carta a los Hebreos. Estas revelaciones, estos entendimientos deben estar operando en tu vida. Y entonces la persona no es que fue libre aquí 3 años después de conocer a Cristo, no, sino que se dio cuenta, entendió, pudo ver que era libre. Acá lo vio, pero acá fue libre. Vivió como esclavo todo este tiempo, aunque ya era libre. Y es lo que nos falta muchas veces.
tener el entendimiento. Las columnas restantes que vamos a ver la próxima semana están están tremendas y van a completar nuestros rudimentos en la fe, para que sirvamos a Dios, para que caminemos con Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Celestial.